Bienvenido una vez más a este espacio de Escudriñando su Palabra. Es un momento para estudiar la Palabra de Dios y en este caso, en esta serie La Fe de Jesús, hoy llegamos a la lección 15, que tiene como título El don de profecía. No te pierdas este estudio que nos habla de este don extraordinario que Dios le ha dado a su iglesia en el tiempo del fin. Pero para empezar queremos hacer la pregunta, ¿cómo es que Dios se revela a su iglesia? ¿A través de quiénes se manifiesta? Por eso vamos a ir a leer en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Mira lo que nos dice este texto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios se manifiesta a su pueblo por medio de unos siervos escogidos. La Biblia los llama los profetas. ¿Qué es un profeta? Es alguien que recibe la revelación de Dios para comunicársela al pueblo. Notemos cómo Dios se comunicaba con los profetas. Para eso vamos a ir a leer Números 12, 6. Dice allí, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión y en sueños le hablaré. Aquí hay algo que queremos destacar. Primero que todo dice un profeta de Jehová, porque hoy en día escuchamos muchos profetas y vienen con muchas voces. Pero aquí nos está hablando de un profeta que venga de Dios. El profeta que venga de parte de Jehová recibirá revelaciones de parte de Dios a través de visiones, a través de sueños. Y tú vas a encontrar en la Biblia que muchas veces Dios se manifestó a través de esos medios. También en algunas ocasiones les habló directamente con su voz audible. Pero dice aquí la palabra de Dios que Dios se revelaría a través de visiones y sueños. Ahora, queremos ver algo interesante que ocurriría según el mensaje de Joel. Vamos a ir a leer Joel 2:28, que nos habla de que quiénes podrían ser profetas. Miren lo que dice Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cualquier persona podría ser un profeta? Claro que sí. Aquí nos dice que puede ser tu hijo, tu hija, ancianos, jóvenes. Podrían recibir esos sueños y esas visiones de parte de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se derramara sobre su iglesia. Entonces, ¿es posible que un hombre o una mujer o un niño pueda ser un profeta? Claro que sí. Vamos a notar algo también interesante allí en 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28 nos dice qué ocurrió en la iglesia apostólica. Cuando la iglesia se estaba fundando, y esto lo habíamos visto en una lección anterior, Dios le dio dones a su iglesia. Y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí encontramos varios dones que Dios dio a su iglesia en la iglesia apostólica, pero dentro de ellos encontramos claramente que existía el don de profecía. Y cuando tú lees allí el libro de Hechos 21:9, encuentras que Felipe tenía 4 hijas vírgenes, doncellas, y esas 4 mujeres profetizaban. Es decir, había dentro del pueblo de Dios, después de que Cristo ascendió a los cielos entre los apóstoles profetas, claro que sí. ¿Y había mujeres profetisas? Claro que sí, las hijas de Felipe eran profetisas. Recordemos un texto que vimos en una lección anterior con respecto a la iglesia verdadera. ¿Qué características tendría la iglesia verdadera en el tiempo del fin? Es importante que tengamos en cuenta esto y lo recordemos. En Apocalipsis 12:17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos como lo vimos en Apocalipsis 19:10. El ángel explicó a Juan que el testimonio de Jesucristo es, quiero leerlo allí, el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y decíamos entonces que para el tiempo del fin, Dios manifestaría su espíritu, el espíritu de la profecía, a través del don profético. Personas, hombres o mujeres que pudieran manifestar esa claridad, esa revelación de Dios
para entender la profecía y para anunciar un mensaje profético en el tiempo del fin. Pero queremos ver cómo podríamos saber, porque hoy en día muchas personas pueden levantarse y la Biblia advirtió de que había muchos falsos profetas. Y cualquier persona se podría levantar para decir, oh, yo soy un profeta de Dios, yo recibí revelación de Dios, yo tengo mensajes de parte de Dios para compartirte. Pero ¿cómo puedo saber quién es un profeta de Dios y quién no es un profeta de Dios? Para eso vamos a ir a leer algunas, hay más características, pero vamos a identificar al menos 5 características de lo que es un verdadero profeta que viene de parte de Dios. Esa primera característica la vamos a leer allí en Isaías 8, 19 y 20. Nota con mucha atención. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Eso es interesante. Hoy en día hay personas que te hablan al oído y te dicen, yo vengo con un mensaje profético de parte de Dios. Que te susurran hablando al oído. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y nota la característica principal. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa que no les ha amanecido? Que están a oscuras, que están en tinieblas. Primera característica de un verdadero profeta. A la ley y al testimonio. Tiene que hablarte conforme a la ley de los 10 mandamientos. Un profeta de Dios es alguien que está de acuerdo a los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el 4º mandamiento que habla de guardar el sábado. Y también dice conforme al testimonio. Tiene que hablar conforme al testimonio de la palabra de Dios. Si un profeta viene y te dice, yo soy profeta de Dios, pero esto que la Biblia dice ya no es válido, no es cierto, ya tú sabes que no es un profeta que viene de parte de Dios. ¿Qué otra característica podemos identificar de un profeta, un verdadero profeta que venga de Dios? Vamos a mirarlo allí en Jeremías 28, 9. Cuando se cumpla la palabra del profeta, que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Segunda característica para identificar un verdadero profeta. Lo que diga de parte de Jehová debe cumplirse. Porque no puede profetizar algo que va a cumplirse y no se cumpla y decir que es un profeta de Dios. Si tú escuchas personas que dicen, como han pasado en la antigüedad, Jesús viene en tal fecha, yo soy profeta de Dios, pero su profecía no se cumple, tú ya puedes saber que no es un profeta de Dios. Entonces, a la ley y al testimonio tiene que hablar de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo al testimonio de la palabra. Tiene que cumplirse las profecías que él anuncie de parte de Dios. ¿Qué otra característica encontramos? Vamos a mirar allí Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 3. Y nota que esto es algo muy importante. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio. Yo soy profeta de Dios. Dios me mostró a través de un sueño. Si se cumple la señal o el prodigio que te anunció, pero acabamos de leer que una de las características es que la señal se cumpla. Entonces hasta ahora este debería ser un profeta de Dios porque anunció algo que se iba a cumplir, algo que iba a pasar y se cumplió. Pero si te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás la palabra del tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No es solo que se cumpla lo que dice, sino este profeta te dice, ya no necesitamos seguir a Dios, porque yo vengo con un mensaje profético, pero ya no tenemos que seguir a Dios o tras dioses ajenos o a seguir ídolos. Tú ya sabes que ese no es un profeta que viene de parte de Dios. Y podría anunciarte cosas que se cumplan. Tú vas a encontrar en la Biblia que en cierto momento una pitonicia le anunció a Saúl que al día siguiente iba a morir y se cumplió. ¿Pero quiere decir que esta era una profeta de parte de Jehová? No, mi apreciado, tienes que tener mucho cuidado, porque hay un enemigo en esta tierra que también conoce cosas que ocurren y de hecho puede hacer que cosas ocurran y se cumplan para que la gente sea engañada. Pero tienen que cumplirse todas las características.
a la ley y al testimonio. Una persona que guarde los mandamientos de Dios y que esté de acuerdo al testimonio de la palabra. Segundo, que las profecías se cumplan. Y tercero, que te guíe a Dios antes de alejarte de Dios o de conducirte a la idolatría. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Para eso vamos a ir allí a 1 de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que estar cuidadosos porque el engaño pulula por todas partes. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, un verdadero profeta tiene que confesar y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios que descendió del cielo y se hizo hombre para venir a morir por nosotros. No puede ser que un profeta venga y no reconozca a Jesucristo o no le interese el plan de salvación. Un verdadero profeta que venga de parte de Jehová, de parte de Dios, es alguien que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, que proclama el Evangelio y que espera su pronto regreso. Vamos a mirar qué otra característica tiene un verdadero profeta. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 20. Mira lo que nos dice. Voy a leer desde el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Un verdadero profeta tiene que manifestar frutos en su vida. ¿Qué tipo de frutos? Frutos en su conducta, en su cortesía, en sus palabras, en sus actos de servicio. Tiene que ser una persona que refleje en su vida el carácter de Jesús. Porque no puede ser que diga, yo soy un profeta de Dios y traigo un mensaje de parte de Dios y el mensaje que yo traigo se va a cumplir, pero tú lo ves de pronto embriagándose o viviendo una vida inmoral o teniendo 1, 2, 3 mujeres o maltratando a sus hijos o diciendo palabras groseras, descorteses. No puede ser, porque una persona que está cerca de Dios, que está cerca de Jesús, se nota en sus frutos que tiene esa experiencia. Hay otras características más, pero por ahora quiero dejarte estas 5. ¿Cómo podemos identificar un verdadero profeta? Es alguien que habla conforme a la ley de Dios y al testimonio, la palabra de Dios. Es un profeta que si está de acuerdo al testimonio, pues no puede contradecir lo que ya otros profetas han dicho antes. Tiene que estar de acuerdo a lo que otros profetas ya han anunciado a través de la palabra. Es un profeta que lo que dice se cumple. Tiene que cumplirse su profecía. Es un profeta que no te va a llevar a dioses ajenos, ni a la idolatría, ni a apartarte de Dios. Es un profeta que va a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y proclama el Evangelio y espera su pronto regreso. Y es un profeta que en sus frutos de vida manifiesta el carácter, el conocimiento y una persona que camina con Dios. ¿Sabes? Nosotros como Iglesia Adventista hemos creído que en el ministerio de una dama que vivió hace más de 150 años, Elena de White, se cumplieron todos estos frutos. Y que además ha dejado testimonio a través de escritos de su experiencia con Dios. Escritos que hoy en día se han reproducido en muchos idiomas, libros como El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, que es un libro que es un bestseller que se ha traducido en muchos idiomas, que habla del gran conflicto desde los días de la Iglesia Apostólica hasta la venida de Jesús. El libro El Deseado de todas las gentes, que es una joya de la literatura que describe la vida y el ministerio de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Además de muchos otros escritos, ha escrito más de 80 libros. Ella ya descansó, pero creemos a través de estas pruebas que acabamos de ver que cumplió todos los rasgos de un verdadero profeta y además dejó mensajes importantes para el tiempo del fin. También ha promovido la reforma pro salud, el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu de Dios. Por eso nosotros creemos como iglesia de que esta mujer dejó un legado en su ministerio y ha sido uno de esos profetas que en el tiempo del fin han recibido la revelación de parte de Dios. Yo quisiera preguntarte, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿qué deberíamos hacer? Para eso vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 5.
el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Según ese texto, ¿qué deberíamos hacer? No menospreciar las profecías, ni las bíblicas, ni las que estos hombres o mujeres de Dios puedan mostrarnos para prepararnos para el tiempo del fin. ¿Qué otra cosa deberíamos hacer? Mira lo que nos dice este texto de 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué deberíamos hacer según esta recomendación del apóstol Pedro? Claro que sí, estar atentos a la palabra profética, que es como una luz en medio de oscuridad. Y Dios ha dejado la revelación de la profecía bíblica, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, que son libros vitales para el tiempo del fin. Y Dios le ha dado el don profético para poder interpretar a su iglesia en el tiempo del fin. Pero también nos ha dejado apoyo a través de el ministerio de esta mujer, Elena de White, para que a través de sus escritos podamos ver con claridad el mensaje profético en el tiempo del fin. Libros como El conflicto de los siglos es una joya impresionante que te puede ayudar a ver el fin del conflicto desde la perspectiva de Dios y qué cosas tienes que estar previniendo para estar preparado. ¿Qué más deberíamos hacer? Mira lo que nos dice este texto de 2 de Crónicas 20:20. Esto ocurrió en cierto momento cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentarse con una circunstancia muy difícil y sentían que no podrían hacerle frente a sus enemigos. Y entonces Dios a través del rey da este mensaje. Cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Y hoy podría decir: oíd, habitantes de la tierra, o personas, hijos de Dios que se preparan para el encuentro con Cristo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué deberíamos hacer según ese texto? Claro que sí, creer en el mensaje profético, porque el mensaje profético es aquel que nos prepara para la venida de Jesús. Vienen grandes acontecimientos, mis amigos, hermanos, y la profecía es una luz en medio de la oscuridad de este tiempo. En la lección de hoy del don de profecía hemos hablado acerca del ministerio de Ellen White, una mujer del siglo pasado misionera que trabajó incansablemente por la predicación del Evangelio, creyendo que Jesucristo venía pronto. Nosotros como Iglesia Adventista hemos creído aplicándole los principios de un verdadero profeta que cumple con esas características. Pero si tienes alguna duda, te invitamos a que escribas en los comentarios y nos dejes la pregunta para que podamos aclararla. Como cada lección, quisiera que en este momento hiciéramos una resolución. ¿Aceptas el maravilloso don de profecía dado por Dios a su iglesia? ¿Quisieras recibir esa guía del Espíritu de Dios para prepararte para el pronto encuentro con Él? Si es así, yo te invito a que oremos en este momento y que puedas recibir claridad de parte de Dios para ver que en este tiempo final Dios ha dejado medios, guías para podernos preparar para su encuentro. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, una vez más nos dirigimos a ti, dándote gracias porque le has dado dones a tu iglesia y en el tiempo del fin le has dado un don precioso, importante, porque sin la profecía el pueblo se disipa. Por eso nos has dicho a través de tu palabra que creamos en los profetas para que seamos prosperados. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre, y es necesario que tú guíes a tu pueblo por medio de este don profético. Ayúdanos a creer, ayúdanos a aceptarlo, a ser guiados por tu Espíritu y prepararnos para el pronto encuentro con Cristo Jesús. Bendice a cada persona que se ha conectado, dale sabiduría, dale discernimiento espiritual y que estas pruebas que hemos visto del verdadero profeta podamos aplicarlas con diligencia para que no seamos engañados con los engaños de este tiempo final. Gracias te damos y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, no olvidemos continuar con esta serie La Fe de Jesús.